Voy a pedirles que puedan abrir sus Biblias, como ya lo hemos hecho durante todo este año en el libro de Marcos. Seguimos con esta serie de sermones en el libro de Marcos, titulada En rescate por muchos. Y hoy vamos a leer el capítulo 11, desde el versículo 1 al versículo 11. Marcos capítulo 11, desde el versículo 1 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron cerca de Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está frente a ustedes, y cuando hayan entrado allí, enseguida hallarán atado un borriquillo sobre el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen esto?, díganle: el Señor lo necesita y luego lo enviará aquí otra vez. Ellos fueron y hallaron el borriquillo atado a la puerta, afuera, en la esquina de 2 calles, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando al borriquillo? Ellos le dijeron tal como Jesús le había dicho, y los dejaron ir. Trajeron el borriquillo a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles. Los que iban delante y los que le seguían aclamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado todo en derredor, como la hora ya era tarde, salió para Betania con los 12. No importa cuál haya sido la cultura o la época, casi siempre la entrada triunfal de un rey en una ciudad es de gran importancia. Ya sea en la Edad Media, ya sea en la Edad Antigua, esto era un evento esperado por todo el pueblo. El rey, acompañado por sus séquitos, solía ir montado en un caballo con un carruaje adornado. Era recibido por las autoridades de la ciudad, del lugar, las calles adornadas, los edificios con banderas, con estandartes. Se hacía un ritual religioso en su honor. Había celebraciones públicas, banquetes de celebración, danzas y cosas por el estilo. Solemos ver con frecuencia esas imágenes. Bueno, aquí Marcos nos relata la entrada triunfal de un rey, la entrada triunfal de Jesús. Aquí tenemos la aclamación de un pueblo, del pueblo, pero aquí en ningún caso tenemos la coronación de Jesús. La efervescencia de la multitud no era muestra de una fe verdadera. Aquí no hay actos formales, aquí no hay emblemas de realeza. Tampoco es el tiempo en que Dios corona a su Hijo. Esta coronación es diferente. Aquí tenemos a un rey humilde viniendo en un asno, con una celebración improvisada, espontánea y por parte de muchos algo superficial. Y esto sería confirmado porque esta coronación será invertida más adelante. De una coronación pasaremos a una ejecución. De ser celebrado por todo el pueblo como el rey, después sería rechazado y sería ejecutado. Y Jesús lo sabía. Sabía que este era el final de su ministerio y que con esta entrada a Jerusalén se daba inicio a la última parte de su ministerio, que estaba a una semana, mejor dicho, de la cruz, lo que se conoce como la semana de la pasión. Pero aun cuando parece contradictoria la actitud de la multitud, no podemos negar que en esta ocasión no se equivocaron.
porque estas aclamaciones verbales que ellos esbozaron eran ciertas. Ellos realmente estaban anunciando al rey. Es más, estaban celebrando al que después de su ascensión se sentaría a la diestra de Dios, aquel que Dios lo puso en lo sumo, aquel que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, a aquel que después es visto por Juan en el libro de Apocalipsis, que vuelve, pero no vuelve en un asno, sino que vuelve en un caballo blanco para juzgar a todos sus enemigos. Teniendo en cuenta esto y este evento, el tema de hoy es la entrada del rey. Y lo primero que vemos en este relato es la soberanía del rey. Antes de entrar en Jerusalén, Jesús junto a sus discípulos llegan a unas ciudades que estaban cerca de Jerusalén, llamada Betania y Betfagé. Y Jesús les encomienda a sus discípulos una tarea. ¿Cuál era esta tarea? Sencilla. En versículos 1 y 2 nos dice: cuando llegaron cerca de Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea al frente a ustedes, y cuando hayan entrado allí, enseguida hallarán atado un borriquillo sobre el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Esta tarea era ir a la aldea del frente, que lo más probable es que haya sido Betfagé, ya que Jesús, antes de entrar a Jerusalén, va a Betania y tiene una reunión con Lázaro, Marta y María. Por lo tanto, es probable que esta aldea haya sido Betfagé. Y la instrucción era que al entrar en la aldea ellos hallarían un borriquillo, que es un burro joven, un asno, o las traducciones más antiguas lo llaman un pollino. Y Jesús anticipa que encontrarían a este asno atado y anticipa que preguntarían por ese asno al momento de desatarlo. Y eso es lógico porque lógicamente este animal era posesión de alguien. Alguien sería el dueño de este borriquillo. Bueno, Jesús anticipa que le preguntarían y les da la instrucción, una especie de código, para que dejen a este animal, para que lo presten y Jesús pueda utilizarlo. Ahora, al ver este pequeño acontecimiento, podemos pensar de que esto puede deberse al conocimiento sobrenatural de nuestro Dios, porque no tenemos ningún registro de que Jesús haya tenido algún acuerdo con los dueños de este borriquillo. Es más, si hubiese existido algún acuerdo, Jesús no le hubiera dicho a sus discípulos que les avise que lo iba a devolver, porque estas personas ya habrían sabido que este borriquillo era parte de un acuerdo previo. Por lo tanto, Jesús tenía un conocimiento de manera sobrenatural al saber que este borriquillo iba a estar ahí y al saber que iba a ser facilitado para la función que se iba a llevar a cabo. Ahora, es bastante llamativo ver cómo Jesús tiene presente cada detalle. Primero les dice dónde deben de ir, dónde encontrarían este borriquillo, que los dueños iban a facilitarlo, pero no solo estaba considerado esto por parte de Jesús, sino que además Jesús sabía que nadie había montado jamás a este borriquillo. Nunca alguien lo había montado. ¿Y cuál es el significado de esto? Bueno, existen antecedentes en el Antiguo Testamento donde se usaron animales con objetivos sagrados, donde no habían sido usados, no habían tenido ninguna función anterior y habían sido destinados y consagrados para un uso específico. Es lo mismo con este borriquillo. Ha sido consagrado, dedicado para este propósito sagrado, el cual sería usado para la entrada de Jesús a Jerusalén. Vemos también algo similar cuando Jesús es muerto y su cuerpo es llevado a una tumba donde ningún cuerpo había estado antes. O sea, una tumba reservada, separada para el cuerpo de Jesús, mostrando la importancia de nuestro Señor. Entonces, esta solicitud a sus discípulos de ir por el asno
de ir por este borriquillo, no era un detalle solamente. Esta entrada triunfal de Jesús no era parte de una casualidad, sino que estaba todo cuidadosamente planeado por Jesús. Todo estaba ordenado, todo estaba determinado de una manera que sobrepasa nuestro entendimiento. Jesús no iba caminando por ahí con sus discípulos y les dice, ¿qué les parece si vamos a Jerusalén? ¿Les tinca que pasemos a Jerusalén? No, esto estaba planeado por nuestro Señor. Él ya lo había anunciado. Él ya había dicho que iba a ir a Jerusalén y lo que le iba a acontecer en ese lugar. Pero no solo eso. El Evangelio de Mateo también nos registra este evento. Y Mateo agrega algo muy importante. Nos dice Mateo en el capítulo 21, versículos 4 y 5, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo atribuye este evento a las palabras del profeta Zacarías. Esta entrada de Jesús a Jerusalén montando sobre un animal de carga no era un evento cualquiera, no era un evento casual, sino que ya había sido anunciada cientos de años antes que este rey entraría a la ciudad de David. Este evento no era un evento más, era un evento importantísimo. Este rey estaba entrando a la ciudad de David. Este rey tenía todo bajo su plan, tenía cada detalle ordenado, conociendo los tiempos, porque él es el rey soberano. Pero el relato continúa y estos discípulos encuentran al animal de carga, lo desatan y el texto nos dice que algunos de los que estaban allí preguntaron. El Evangelio de Lucas nos dice que estas personas eran los dueños. Lógicamente, los dueños preguntaron por qué estaban haciendo esto, por qué estaban desatando un animal que no era de ellos, que no les pertenecía. Ellos respondieron como Jesús les mandó y vemos que estos dueños no pusieron ninguna oposición, sino que al contrario, lo dejaron llevar al borriquillo sin ningún problema, sin ninguna oposición, porque Jesús lo requería. Es probable que estas personas hayan escuchado de Jesús, no sabemos nada sobre estos dueños, pero sí sabemos algo, que sí estuvieron dispuestos a entregar lo que Jesús les solicitó. Después de todo, sabían que aquel que estaba pidiendo este favor no era una persona más, no era una persona cualquiera, no era un aparecido del momento, sino que se trataba de alguien especial. De hecho, el más especial de todos los hombres, el Rey Jesús. Es probable que estas personas hayan escuchado acerca de las cosas asombrosas que Jesús había hecho. El Evangelio de Juan nos dice que había gran expectación porque Jesús acababa de resucitar a Lázaro. Es muy probable que muchos hayan escuchado estas grandes cosas que Jesús había hecho. Por lo tanto, sabían que era alguien importante. Ahora hay algo que no podemos pasar por alto. El hecho de que Jesús pidiera algo. No podemos ignorar el hecho de que Jesús es Dios. Y al ser Dios, por lo tanto, Él tiene pleno derecho al reclamar todas las cosas como suyas. De hecho, Él las creó. Juan capítulo 1, versículo 13 nos dice, todas las cosas son hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, viendo esto, podemos ver que en el fondo, el dueño de este animal no eran estas personas, sino que era Jesús. En el fondo, este animal, como su creación, le pertenecía a Jesús. Jesús tenía autoridad sobre toda la creación, porque Él fue
el medio por el cual se crearon todas las cosas. Por lo tanto, todas las cosas están bajo su autoridad. Ahora, pensando en esto, hermanos, ¿cómo solemos responder nosotros cuando Jesús nos solicita algo? Cuando Jesús nos ordena algo. No siempre estamos muy convencidos o muy seguros de darle a Jesús lo que Él nos pide, ¿no es verdad? En muchas ocasiones nos negamos a hacer o a dar lo que Jesús está solicitando. Y hay que dejar en claro que Él no necesita nada, que Él es Dios, todo está bajo su autoridad. Y mucho más, nosotros que decimos ser hijos de Dios, hemos sido comprados a precio de sangre, somos por lo tanto su pertenencia, le pertenecemos a Él, somos su posesión. Por lo tanto, nosotros deberíamos estar rendidos por completo a Él. Nuestras vidas son suyas y nuestras acciones, nuestros recursos, nuestras actividades deberían buscar obedecer a Jesús. Deberíamos obedecer lo que Él nos manda, deberíamos buscar agradarle y hacer lo que Él nos pide. Muchas veces nos sentimos tentados a negarnos a obedecer a Jesús. Nos sentimos tentados a negarnos a dar lo que Jesús nos pide. Pero hermanos, tenemos que recordar quién es Jesús. Jesús es Dios. Jesús es creador. Pero también, hermanos, tenemos que recordar el ejemplo que Él nos da. ¿Por qué? Porque Él, siendo Dios, siendo rey, se hizo esclavo para servirnos. Él, siendo dueño de todo, vino a la tierra sin aclamaciones, sin grandes posesiones. Es más, Él no tenía dónde recostar su cabeza. No tenía riquezas. Y todo lo hizo para servirnos. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo podemos negarnos a cualquier cosa que Dios exige de nosotros? No pongamos excusas. Muchas veces somos especialistas en las excusas. No que el tiempo, no que tengo otras cosas que hacer, no que tengo otras prioridades. No olvidemos, hermanos, a quién le pertenecemos. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Rey? Lo segundo que vemos en este texto es la alabanza al Rey. La situación continúa y podemos decir que todo estaba dispuesto para que el Rey completara su camino y llegara a Jerusalén. Y aquí está ocurriendo algo diferente de acuerdo a lo que ya veníamos viendo anteriormente en el libro. Si ustedes recuerdan, cada vez que alguien reconocía a Jesús, cada vez que alguien reconocía a Cristo, Jesús les decía, no se lo digan a nadie. Si ustedes recuerdan, cada vez que Jesús hacía un milagro por alguien, una obra en favor de alguien más, Jesús les decía que no se lo digan a nadie más. Recordemos a Pedro, cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice que no se lo diga a nadie más. Recordemos cuando los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, ven la transfiguración, Jesús les dice que guarden silencio y no lo cuenten a nadie más. Y esto es lo que se llama como el secreto mesiánico. Ahora, ¿por qué razón Jesús pedía este tipo de cosas? Bueno, podemos inferir que tal conocimiento iba a despertar expectativas equivocadas en el pueblo. Y pensarían de Jesús algo diferente de lo que Él realmente vino a hacer. Pensarían en Jesús como aquel libertador, como aquel Mesías que libertaría a la nación y acabaría con sus enemigos. Pero eso era diferente a lo que Jesús realmente vino a hacer por su pueblo. Pero aquí, hermanos, en este punto de la historia, donde ya la cruz está a unos días, vemos que Jesús sí permite que se le reconozca como el Rey. Sí permite que se le reconozca como lo que realmente es. Y esto se hace evidente
a través de todas estas manifestaciones que el pueblo hace. Primero, vemos que las personas ponen sus mantos sobre el lomo de este animal para que Jesús se sentara encima. Pensemos que en estos tiempos difícilmente haya existido un asiento para un asno. Y también pensemos que el asno es un animal relativamente pequeño. Y una persona adulta montando sobre él tiende a encoger al asno. Por lo tanto, poner estos mantos sobre el asno tenían esa función de darle comodidad a aquel que estaba encima sobre este animal. Pero también estas manifestaciones de alabanza y de grandeza para con Jesús las vemos en que las personas que están ahí comienzan a tirar sus mantos al suelo mientras Jesús va avanzando, de manera que este asno va pisando sobre los mantos de las personas, así como una especie de alfombra para que Jesús pasara por encima de los mantos. Vemos que hay una emoción de la multitud, y esta emoción no era de un pequeño grupo, no era solamente los discípulos que estaban haciendo todo este tipo de aclamaciones y estas manifestaciones. No era un grupo pequeñito, sino que era una multitud de personas. Ya que en esos días faltaba poco tiempo estaba por celebrarse la Pascua. Entonces venían peregrinos de otros lugares para celebrar la Pascua. También había mucha expectación por lo que Jesús había hecho con Lázaro, de haberlo resucitado de los muertos. Entonces había mucha gente a la espera de conocer a Jesús y mucha gente agolpada en el lugar. Por lo tanto, tendían sus ropas en el camino. Y esto era un trato, hermanos, reservado para un rey. Porque este era un símbolo que expresaba que él estaba por encima de los demás y que ellos estaban a sus pies. Estaban manifestando la grandeza, la importancia de aquel que estaba pasando encima de ese asno. Es como cuando vemos las alfombras rojas que están tendidas para que aquellos hombres importantes, líderes mundiales, presidentes y personas importantes pasen por ahí y sean reconocidos como personas dignas de estar ahí. Pero esto que vemos acá es mucho más que un desfile, que un simple desfile. Y la respuesta, las palabras de la multitud nos confirman. Porque no solo tendieron sus ropas, sus mantos para que Jesús pasara por encima, sino que cortaron ramas de los árboles y decían palabras importantes, como podemos ver en el versículo 8 al 10, nos dice, y otros cortaban ramas de los árboles, los que iban delante y los que le seguían aclamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Estas ramas de los árboles eran palmeras, ramas de palmeras, y su símbolo era de victoria. Según el libro de Primera de Macabeos, que es un libro apócrifo, no es un libro inspirado, pero es útil para darnos alguna información, y nos relata que cuando los judíos recuperaron Jerusalén de mano de los sirios helenistas, ellos entraron a Jerusalén con aclamaciones y con ramas de palmas en sus manos, para decir ¿qué? Para manifestar ¿qué? La victoria. Ellos estaban manifestando su victoria. Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba conmemorando una victoria al tener estas ramas de palma. Pero eso no es todo. Las expresiones de alabanza abundan. Jesús es reconocido como el Mesías, porque ellos aclaman y dicen Hosana. Y la palabra Hosana es una transliteración sacada del Salmo 119, versículo 25. Y esta palabra significa sálvanos ahora. Estas palabras en el Salmo 119 atribuidas a Dios
El pueblo las toma y las dirige a Jesús, pidiendo que nos salve ahora. También ellos dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. Y estas también son sacadas del Salmo 118, versículo 26. Y después ellos también esbozan, bendito el reino de nuestro padre David. Todas estas expresiones que ellos estaban diciendo hacían referencia a esta esperanza del Mesías, a esta esperanza mesiánica. Ellos estaban reconociendo a que aquel que iba pasando, que iba entrando por la ciudad, era el Mesías prometido. Era aquel que ellos estaban esperando. Y por eso también ellos manifiestan hosana en las alturas, anunciando que el Mesías es un don de Dios, que mora en los cielos, que recibe alabanzas celestiales. Ciertamente todas estas expresiones son acertadas y Jesús no las impide, no pone ningún obstáculo a estas manifestaciones de alabanza. Al contrario, estas expresiones eran correctas, porque si hay un rey digno de ser exaltado, de ser aclamado por las multitudes, de ser reconocido por su majestad, ese es Jesús. Ese es Jesús, el Mesías. En Lucas, cuando también se relata este hecho, vemos que los fariseos se disgustaron por esta aclamación, por esta celebración, por esta adoración. Y los fariseos le piden a Jesús que mande a callar a sus discípulos, que haga callar a las personas. ¿Y qué es lo que responde Jesús? Si estos callan, las piedras hablarán. Si estos callan, las piedras hablarán. En otras palabras, Jesús está diciendo, no puedes contener esta adoración. No puedes contener esta alabanza. Porque si hay alguien digno de adoración, ese es el Señor, Jesús. Porque esta adoración no está hecha a un hombre cualquiera. Esta adoración, esta aclamación, está hecha a quien es la imagen visible del Dios invisible. Es mucho más que un rey. Es mucho más que un señor. Él es el soberano de toda la creación. Y si hay alabanzas para Él, y si no hay alabanzas, para Él, las piedras hablarán de la maravilla de este rey. Viendo, hermanos, esta alabanza, esta adoración, esta efervescencia, te pregunto, ¿tú estás alerta? ¿Estás dispuesto para rendir la alabanza al Rey? ¿Estás solícito? ¿Estás atento para rendirte al Rey? Para rendir la alabanza constantemente a Él. ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? ¿Cómo venimos cada domingo a presentarnos ante Él? ¿Cómo venimos ante Él cada día? ¿Con sumisión? ¿Con reverencia? ¿O con indiferencia? ¿Con insensibilidad? Como si fuera cualquier otra persona. En nuestros días muchos han dejado de ver a Jesús como el Rey que es. Lo ven como una especie de amuleto, lo ven como alguien que puede hacer de nuestra vida algo mejor, como un medio para alcanzar un fin. Pero ¿cuántos de nosotros, o cuántos de muchos que se llaman cristianos, caen de rodillas a sus pies para reconocer su gran majestad? Ciertamente un día toda lengua confesará que Él es el Rey. Toda rodilla se doblará y reconocerá su majestad. Y nosotros no debemos esperar para eso. Nosotros podemos hacerlo hoy, todos los días, rendirnos ante Él. Podemos postrarnos ante Él y reconocer que Él es el único Rey digno de adoración y exaltación. Pero hay una cosa más que podemos ver aquí. Ya vemos la entrada del Rey.
Y ahora vemos las conclusiones que este rey hace. Ojalá todo hubiera terminado aquí con la adoración, con la exaltación, con la aclamación, esta celebración del pueblo. Pero Marcos nos da una información más. Y es que cuando Jesús ingresa a Jerusalén, él va al templo. Versículos 11 nos dice: entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado todo en derredor, como la hora ya era tarde, salió para Betania con los 12. Ahora, ¿qué de relevante tiene esto? Vemos que Jesús entra a Jerusalén, vemos que llega al templo, observa este lugar que es dedicado para la adoración a Dios, y nos dice que mirando en derredor, se va a Betania, vuelve a Betania. Jesús hace una especie de observación del templo. Y podemos ver por el desarrollo del capítulo más adelante que esta observación, esta evaluación que Jesús hace, no fue positiva. Y lo comprobamos porque al día siguiente Jesús limpia el templo. El templo, que era un lugar consagrado para la adoración, había sido transformado en un lugar donde las personas hacían comercio, donde buscaban ciertos intereses y habían abandonado la adoración al Señor. Vemos que esta gran aclamación finalmente no se condice con la vida espiritual de las personas, con la vida práctica del pueblo. También sabemos que esta evaluación no es positiva por parte de Jesús, porque muchos de los que aclamaron a gran voz, muchos que dijeron que este es aquel que viene en el nombre del Señor, unos días después lo querrían muerto y crucificado. Porque finalmente el pueblo no suplicaba a Jesús para la libertad de sus pecados. Este pueblo no aclamaba a Jesús para estar más cerca de Dios, para arrepentirse de sus pecados, sino que ellos buscaban la liberación de su nación. Ellos buscaban la prosperidad de su nación. Ellos buscaban que las promesas de Dios sean cumplidas como ellos las estimaban que debían de ser cumplidas. Y cuando no vieron esto, su alabanza se transformó en hostilidad. La alabanza del pueblo se transformó en odio, en desprecio, en rechazo. Es más, verdaderamente rechazaron a Jesús. Y esta era la verdadera condición del pueblo. Y aquí nosotros tenemos una gran lección, porque todos estos judíos que se alegraron, que gritaban a viva voz diciendo que Jesús era el rey, finalmente no entendieron que esta afirmación, que esta declaración implicaba algo más. Es decir, ellos confesaron a Jesús como rey, pero no tenían a Jesús como rey de sus vidas. Y esto también, hermanos, les pasa a muchos creyentes o a muchos que viven o van a las iglesias. Muchos celebran a Jesús, muchos lo reconocen, pero no lo tienen como rey de sus vidas. Muchos cantan alabanzas en su nombre, pero no lo tienen como rey de sus vidas. Muchos participan en las actividades de la iglesia, incluso hasta se comprometen con ciertas actividades, pero no lo tienen como rey de sus vidas. Ahora, en el caso de estos judíos, esto se debió, como ya dijimos, a lo que ellos esperaban de Jesús. Esperaban prosperidad, esperaban bendición, esperaban la solución de sus problemas. Y al ver que Jesús no satisfizo lo que ellos querían, lo rechazaron. Ahora, al igual que esa multitud, constantemente estamos viendo este tipo de comportamientos. Muchos esperan que Jesús les conceda bienestar, la solución de sus problemas, la salud, el cumplimiento de sus sueños. Pero cuando no tienen lo que esperan, se dan la media vuelta. Y muchos hasta llegan al punto de rebelarse. Y esta aparente aclamación, esta aparente rendición ante el rey, al final solo es por un interés egoísta.
Jesús no fue engañado por el pueblo. Él sabía quiénes eran. Y una vez que vio el templo también sacó conclusiones. Pero, ¿qué diría Jesús? ¿O qué evaluación haría Jesús de nosotros? ¿Qué es lo que vería en nuestras vidas? ¿Vería una exaltación verdadera a su nombre? ¿O vería cánticos pasajeros, vacíos, motivados por emociones del momento, por expectativas egoístas? ¿O nos vería postrados de corazón, rendidos por completo ante su majestad? ¿Qué es lo que vería nuestro Señor Jesús de nosotros, de nuestra iglesia, de nuestro corazón? En este evento vemos una simulación de coronación a un rey verdadero, a un rey digno. Las alabanzas, las aclamaciones eran de labios solamente. Esto sorprende, porque ¿cómo la gente puede ser tan cambiante? ¿Cómo la gente puede ser tan infiel con Jesús? Se rinden ante Él y después prefieren la libertad de un delincuente como Barrabás en lugar a Él, o en lugar de Jesús. Y esto es sorprendente. Pero nosotros también caemos a veces en este mismo tipo de práctica y en este mismo error. Somos especialistas en reconocer el poder, la autoridad de Jesús con nuestras bocas, con nuestras palabras. Pero muchas veces, muchos de nosotros, no estamos postrados verdaderamente ante Él. No estamos rendidos ante su majestad. Y muchos no están dispuestos a hacerlo de verdad. Ahora, esta historia no es pesimista. Parece triste, pero no lo es. Porque aunque esta entrada de Jesús a Jerusalén parezca una tragedia por la actitud de la gente, verdaderamente es una entrada triunfal. Es una entrada de triunfo. ¿Por qué? Un comentarista dice que es el triunfo del amor de Cristo. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no percibió que el entusiasmo de estas masas iban a enfurecer a los dirigentes judíos, a los fariseos, líderes religiosos del pueblo? Lógicamente, esta aclamación de las multitudes trajo en los líderes religiosos este ardor, este deseo por ejecutar a Jesús, por matar a Jesús. Es más, ellos inmediatamente hicieron complot para matarle, para prenderle. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que esta celebración iba a disgustar a estos líderes religiosos que ya tenían deseo de matarle. Entonces, al ver esto, al ver que Jesús sabía todas estas cosas, vemos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él está cumpliendo su plan por amor a nosotros. Él bajó del cielo para eso, para morir, para sufrir por aquellos que el Padre le había dado. Así que esta entrada sí es una entrada triunfal, porque Jesús está entrando a la ciudad donde llevaría a cabo el plan de Dios para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvar a todos sus escogidos. Así que, hermanos, si no te has rendido ante el Rey, póstrate ante Él y dale la gloria, porque esta es una entrada maravillosa que finalmente llevó a nuestro Señor a la cruz. Démosle la alabanza porque Él es digno. Y hermanos, si has sido infiel, si has sido un falso adorador, recuerda que Jesús murió
por aquellos infieles. Jesús murió para que los rebeldes sean perdonados, para que sus pecados sean perdonados, para salvarnos de la muerte. ¿Cómo no postrarnos, hermanos? ¿Cómo no rendirnos ante el único que es digno? ¿Cómo no reconocer su majestad y rendirnos ante su amor? ¿Cómo no darle gloria a nuestro Señor? Oremos a nuestro Señor. Padre eterno, Rey soberano, te adoramos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien es el Rey supremo, el Rey de reyes y Señor de señores.